¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Nuevo video de Siciliano en su taller para una nueva hora de obra en tiempo real. Les agradezco el apoyo, les agradezco el cariño y bueno, vamos a arrancar. Les comento que me cambiaron el ayudante. El amigo Fabio está haciendo pastones, a mí me pusieron uno. Buen pibe, yo le llamo el electricistita porque trabajó 6 meses con un electricista. Maneja conceptos, le gusta. Vamos a ver, quizás avancemos un poquito más rápido. Posiblemente hoy charla con el chanta. Así que vamos a lo que vinimos. Saludos. Seguimos en contacto, obvio. Compa, no. Oh, ¿qué pasó? Muchísimas gracias. ¿Quién regaló? La señora de ahí, ah, mira, le toca ayer y yo te pregunté si te regaló un par de galletas. No pasa nada, palabra no pasó. Ya tenemos que olvidarte, ya tenemos para desayunar. Dale para adelante, amigo. Buen panche. ¿Viene por acá, no, Tano? Sí. ¿Cómo está dibujado? Ajá. ¿Ya te queda entonces? No, te puedes sacar. Todo lo que se te cruza y corrió un bollo, matalo porque después hay que pasar más cables de la cantidad que venían y esto. No pasa. Nada, corrugado, se acabó.
cambió de empresa, le he preguntado hasta de dónde va y le dije, no quiere que le sea por sí. Entonces necesita otro caño. Tiene muchos barretines, pero va a tener que empezar a... Le va a quedar andando un enchufe y una luz. Va a tener que... Che, me dejó manija el pan de... ¿Querés que traiga un pan? No, te agradezco. Sí, sí.
viga acá. Acá cortó la viga. No, ya sé que no hay viga, pero bueno. Yo la quiero pasar por ahí. Sí, sería lo mejor, sí. Acá, ¿no? Sí, no le falta mucho picar. Acá ya pasa el caño. Tienen que doblar 3 ahí. Línea de toma, línea de luces y línea de aire. Que esta canaleta la tenemos que prolongar hasta llegar ahí y poner la cajita. Esta canaleta por ahí. Esta canaleta van a pasar ¿Los 3 caños? 3 caños. Ah, no, en realidad 2, porque tenemos el anillo de toma por abajo, los retornos de luz, porque van a ir 2 luces laterales y las luces de afuera, y el toma de uso especial del aire. Sí, o sea que habría que prolongar la canaleta hasta la cajita de aquella ahí. Hasta donde está marcada allá. Exacto, la primera de acá. La otra está tachada porque Y cambió tienen que llegar 2 caños nomás. 2 caños. Uno baja a la caja, como A esa caja. sí, a la octogonal, y el otro sigue. Y ese para la luz, el retorno. Ese retorno de luz lateral, Sí. porque acá no tenía luz principal, digamos, o Claro. luz de centro. Tenía 2 luces ahí, de paso de ahí van para los vestidores, los retornos, pero, o sea, no vamos a pasar retorno para ahí, vamos a pasar en línea. ¿Y cómo llegas a la caja? ¿De acá? ¿Vas a cruzar por el toma? Vos vas por acá, cruzás por esto, que podría no estar, porque no va a tener una función. Caja de paso va a ser. Es una caja de paso. Bajás acá, ahí ya tenés retorno y línea, Claro. porque hay que llevar línea a los vestidores. Sí, sí. Y bueno, la luz de afuera. Un caño baja ahí y el otro sigue para el aire. Claro. Y Después tenés de la octogonal, que justo le da la puerta, sí, bajás. la bajada para el anillo de tomas, porque esto lo van a levantar. ¿Este? No, esto. Ah, La puerta balcón la van a levantar porque le entra agua, ves que tiene la caída invertida. Sí. La van a levantar. En ese escaloncito que van a hacer, ahí le vamos a mandar los caños nosotros. Entonces no romper, sino hay que romper todo. Bajamos y lo dejamos ahí. Claro, Preparado cuando hagan el escaloncito. claro, conecta con esa. Con ese toma. Sí, y acá, o sea, acá va una caja de tomas en el medio. Esas dos buenas. Esas 2 vuelan y va una en el medio. Seguimos pegando la vuelta, acá va un toma. Sí. Acá va otro toma, a 30 de la pared. Y por acá había otro a 30, ahí en ángulo, y acá uno a 50. O sea, acá ¿Y ya eso cómo lo vas a hacer? ¿Por la pared o...? Sí, eso sí. todo por Va pared? pegando la vuelta a un anillo. Ya lo hacemos hoy. Y si tenés ganas, Sergio me dijo que labures conmigo. Yo al mediodía me voy porque estoy haciendo otro laburo, pero vos veo que tenés capacidad como para Sí. seguir solo, así que Sigo y la muramos las cajas. labura tranquilo. Lo dejamos murar las cajas. Todo, ¿y la altura de las cajas qué va? La altura de la caja respetá la de 16, que es esta. Esta. Esta está un poco más abajo, pero habíamos quedado que respetábamos la de 16. Ah, 16 Sí, centímetros. aquella está a 20, porque le dije a Fabio, picá para que se pueda murar, pero en vez de picar para abajo, picó para arriba. Sí. Y acá habría que poner otra. Todo 16. Todas ahí. Lo vamos a hacer. Y quedaría esta habitación. Después tenemos que ir a la otra, que es tenés que amurar el anillo de tomas, que ya está todo canaleteado Hay prácticamente. que murar, no. Hay que amurar. Sí. Y ahí la particularidad es que viaja el caño que va acompañando, viste que hay una canaleta ancha, Sí. por ahí va a pasar toda la plomería. Ah, Hay que acompañar todos esos caños con un corrugado, una cajita chiquita, miñón ahí, para que sea caja de paso por las curvas, viste que hay, para los automáticos. sí. Pero bueno, vamos por esta pieza y después Voy a picar acá entonces ahora. Y ya busco la mola, hago la canaleta para allá dale, un luz. y después, bueno, me encargaré de bajar esta acá. Bajar esa, te dejás el caño, Claro, porque hasta que no haga no lo podés meter en ningún lado. Y seguís pegando la vuelta. Y ya hacemos esto. ¿Y Dale. este cómo lo comunicamos?
el escalón este. Claro, claro. Venís por el escalón profundo. Y te mandamos acá. Claro. Y de acá ya tienes 2 por 40. Ahora, vuelta hasta allá. Yo había pensado por el piso, por el tema de que en algún momento le van a poner el zócalo. Y no pincharlo, pero que el zócalo lo hagan en cerámica. Sí. Otra onda, no puedo mandar por el piso. Me queda una curva más. Dos curvas. No se puede el escaloncito, va a hacer Sí. una curva sola abierta. Lo va bajando hacia el 45, después lo va subiendo, se pierde. No hay problema. El tema es que queda muy quebrado. Claro. Y acá bajamos así también, vamos y subimos y ya ahí le pegamos todo derecho. Todo derecho. Están marcadas más o menos las distancias. Sí. 30, pues, lo marqué ayer como para que después no. 30. Voy a buscar. Y acá ahí queda entonces. Hay que pasarlo para adentro, claro. Y paralelamente habría que tirar los caños. Si bien estamos desarrollando las canaletas, pero todo esto hay que tirarle los caños. Ya lo pasamos entonces. Y le da el tiempo y la gana. Si no, bueno, mañana y así vamos siguiendo. Pero tenemos que terminar. 3 caños. 3 caños. En la mayoría de los ambientes vamos a tener 3 caños. Sacando el baño, que lo voy a hacer de otra forma. Porque si no se lo tengo que romper todo. El baño lo voy a hacer distinto. Voy a tirar un caño dedicado, con una térmica dedicada, y voy a poner todo. Iluminación, toma, todo. Y los 3 caños que vienen ahí, ¿cómo lo unificamos? Los 3 caños van a viajar en forma independiente, por adentro del entretecho, a bajar al tablero. No, acá digo, para este lado. Uno viene acá a la caja esta. Uno entra a la caja de alimentación, el otro sigue a la primera caja de toma. Acá. Sí, ahí va. Y el otro, El otro va a seguir derecho. Y ir al y aire. pega la vuelta por ahí. Lo que pasa es que se comió el pedacito. Bueno. Hay que hacer este pedacito entonces también. Sí. Claro. Algo está falta. No, sí. Si no hay que hacer así. Claro. Corta ahí derechito al aire. Claro. Uno va y 2 bajan. Uno sigue y 2 bajan. Uno sigue y dos bajan. Uno alimenta la caja y el otro alimenta la línea de toma. Y después el otro sale a retorno, que quiere ventilador de techo, quiere ¿Y luces. acá qué va a hacer? No, va a ser Lo va a camuflar por el tirante, ¿no? por el tirante. Después quiere también, que eso le voy a poner un retorno y lo voy a dejar morir ahí para que él haga lo que quiera. LED. ¿Qué? ¿Quiere LED? No, quiere LED, qué sé yo. Se la da de Entonces, fiestero. ¿abrimos acá o acá? No, Para 3 caños. abrí. Pues yo acá le hice para uno, pensé que bajaba uno. Salís ahí al entretecho, no, tenés que hacer la S para arriba. Sí, así me lo cruzaba. Sí. Así. Esto, se va a poner acá para arriba para mí. Es así.
ayer, dice, el venir a la obra, cuando no hay un laburo constante de usar la herramienta, va muy bien. Claro. Y sabés que se me... hace como 2 años la uso. Se me ha caído de la moto. Ayer en un cambio de automático de tanque se me zafó el cierre. Y antes de que se me caigan todas las herramientas, le pido a la señora una bolsita. Re croto con una bolsa. Estoy esperando 2. Tienen que llegar 2 de estas mismas. Comprate por mercado. Sí. Y a mí me dieron el resultado. Lo que pasa es que yo la Sí, son buenas. la recontrapalicé. Yo tenía una parecida, tengo, pero es Stanley, Sí. que es parecida, Sí. es igual. Lo que pasa es que las que pedí ahora las pedí grises, más de hombre. Estas son más de... sí. Llegaste, bueno, ahí llegó el electricista. Estas son más de hombre. Ahí ya pasó, Ya pasó, ya está saliendo. pero vamos a tener que ir por acá y quitar acá así, ¿no? Sí, para el culo. Y acá el aire que subo por acá, el primero que subí, Esta, derecho, sí, y y la ahora bueno. ya lo distribuimos con uno. Y por ahí te va a quedar cruzando el del retorno, pero bueno. Sí, acá. Sí, ya vas tranquilo. Ya, pero el del aire va a incomodar un poquito. Un poquito. Pero tenemos profundidad. Esa profundidad. Sí.
conmigo hace 35 años. Y siguen laburando. Sigue laburando. Bueno, yo el primer chispazo se me marcó el alicate. El primero no. Y no sé si te acordás, este banco tenía garantía. Se rompía y iba y te daban una nueva. Sí. Sacarla, carajo. Nada. Nos vamos a confundir, muchachos. Igual a los tipos les interesa recuperar el acero en cierta Sí. forma, pero ya no les está interesando. No. Yo con Baco tengo buenas experiencias y pésimas experiencias. Me compré un juego que hablo en el año 2014, un juego de destornilladores para electricista, de los naranjas, Lo aislado. aislado, toda la bola. El plano apreté, no sé, 4 bastidores, se barrió y el Billy directamente en 2 tornillos Se redondeó. No sirvió. No, yo compré porque me dijeron, si vas a empezar a comprar, te dije, comprate Baco y no vas a pegar toda tu vida. No, mal consejo. No es el Baco de Claro. cuando se podía dar ese consejo. Yo hoy en día arrancaría con Inco, Inco. que son estos. Los destornilladores, ¿qué tal son? A mí me dan un resultado. Ya son lindos. O de mañana, trabajar. Es lo que yo digo siempre de esta pinza. Tiene una anatomía. Y ese es para los cables, ¿no? Claro, yo no la uso. Yo pelo cable antigua con Pinche y alicate. sí. Y alicate con el dedo, pero tiene una punta que, Sí. a diferencia de la universal común, Claro que son más. esta es más larguita, pero tampoco es una pinza de punta. No. Entonces te permite trabajar en determinado lugar. Te zafa. La verdad que entra en el segmento semi-cheta. Es una herramienta cheta. Es una herramienta. Sí. El precio. Calidad. Calidad. Está re bien, re bien. ¿Cuánto vale una de esas hoy en día? 14.000 pesos. Ah, re bien. Yo averigué por Mercado Libre la Baco, 50 pesos. Te compras 3 de estas y te van a durar. Bueno, te compré 3, me parece que voy a comprar esa. Creo que no te vas a arrepentir. ¿Inco dijiste? Inco. Inco. Igual está medio apareciendo una marca, Watford, que son muy parecidas a esta. Lo que pasa es que todavía no se consigue tanto. Son más baratas todavía. Más económico. Más pero bueno, quizás un La poquito. otra que dijiste que es buena marca, Bremen. De pieza, Bremen, de sí, destornillador. pero tenés que ir a la línea profesional. Sí. Yo trabajé con la línea, trabajé con las 2 líneas, pero con la primera línea de Bremen, cuando todavía no era que hay profesional y económico, dejaba Mucho algo que que desear, sí. Pero las llaves y los tubos siempre fueron buenos. Conmigo en herramientas te metiste en un tema, vamos a hablar todo el día. Soy muy fanático de esa Es herramienta. linda la herramienta. Yo me empecé a comprar. Es un bis. No tengo hijos, no tenía pareja, me sobraba plata, me compraba herramientas. Olvidá. Las que no sirven para nada, no las compres por tirar la plata porque es puro marketing. Todo marketing. Es la Rucci. N Rucci. Te la van a vender como la mejor llave de caño, esto, el otro. Yo partí una. ¿Qué te ves, amigo? No, ¿Partiste? partí una llave de caño en 8 roscas. Nada. Nada. No tiene vida útil. La mandé a la fábrica, usted no la sabe usar. Hace 35 años que hago cañería en la Rucci. Encima te dicen así. Sí, ah, sí, la sí. mano. No, tienen un ego. Yo todo lo que es herramienta de mano tengo, lo que no tengo máquina. Máquina de Yo máquinas tengo varias, pero me gustan
antiguas las voy reparando cuando se rompen. Por ejemplo, Black and Decker de la década del 90, la línea negra para mí es Era espectacular. mejor, dice. Exacto. Mi viejo me decía también. Sí, era económico y muy buena. Muy duradera. Después tengo maquinitas de agujerear que vos decís, esta la compré porque iba paseando en el supermercado, como vos decís, y estaba, no sé, 2 monedas. La compré, mirá que le di para, digo, bueno, que vuelva a la mierda o me saque el apuro. La maquinita Start que era la más, me ha sacado de apuros que sacame de este y te jubilo. La guardo, te la tomo. Qué raro. ¿Dónde? Acá en Costa Rica. Claro. No, esta es una varilla de cuando la determinada cantidad de hilada le pasás. Bueno, no sé. Cortáselo. No pasa nada. Ahora cortás el filtrito ese y pones un capítulo de los Simpsons. Cae la casa, ¿no? Claro. Igual puede que lo pusieron para tener la casa, pero no quiero. Sí, lo pusieron para tener la casa, me parece. Cortalo ahí. Vale. Sí, hay que tratar parece que un clavito. No, no pasa nada. Voy a buscar la mola para cortar Para ahí cortar ahí. ese pedazo y ya aplicamos esto y después arrancamos con esto. Justo allá donde está marcado tiene que tomar. En ese. Ahí. Ahí lo marcó el chanta. Listo. Ahí lo quiere, sí. Listo. No sé qué equipo le va a entrar ahí, pero Y medio complicado está porque le dije, se lo hice, Son se grandes, lo hice notar, le digo, mirá, hay que ver la condensadora si te entra ahí, porque esto va a subir. Me dice, eso se verá en base a marcas, modelos. no, sí, la mayoría trae de 30 para arriba. Después vemos, sí, yo te pongo todo ahí. Me decían que tiene que tener un espacio del techo Sí, para que haga. creo que él especula con no sé con qué especula. Pero acá también tenía para poner, porque me tira 2 metros acá y Ahí pone el condensador. con el compresor afuera, con el compresor afuera. Que está picando pasa los caños por el Exacto. techo. Pero no, me dijo que estéticamente se ve de afuera. Voy a buscar la mola. El disco creo que lo vi por acá, me parece. Este disco ya no pesa nada. Ah, el disco ya. 2 cortecitos más y Sí. como la cara de justa caña. Sí. 8 caños y ya se rompe. Te va a quedar recuerdo cuando la veas y te digan que es la mejor llave. Claro. La mejor para que la tire de adorno. La tire de adorno y aprieta, cambia canilla, bueno, es que labura es otra cosa.
cuánto lo tenés? 6 meses que están laburando. ¿Cómo está enterita la...? Le tendría que mostrar a Philips, que son los que más laburan. Sí. Viste que con esto a veces hace fuerza con estos. Sí, nada. Está enterita la... Ya, este. Tipo trompita. Se mantiene lindo eso. Muy buenos son, ¿no? Parece que voy a ir por esa opción. Dejá que pruebe los Watford, que son un poco más económicos todavía, pero se parecen mucho. Yo igual creo que están económicas las herramientas de esa marca porque están saliendo. Son nuevas, para hacerte conocer. Para hacerte conocer, pero después... Yo me compré hace poquito una atornilladora. De la marca esta también que salió Lustov, algo así. Sí, eso es un poquito más chetado. No, pero... Pésimo servicio. ¿Te salió pésima? La atornilladora sí. Sí. Pagaste el nombre. Sí, para atornillar huevadas, digamos, sí. Sí. Va. Hay una marca Ili, la usan los Ili. Es roja. Esa no te metan tampoco, pero no. Yo me metí en esa y dije, voy a probar, tenía plata y con eso. Voy a probar. Es re triste cuando te juntás la guita porque crees que es algo espectacular y era buena. No, era cualquier cosa. Probé, bueno, andaba bien para atornillar contigo y desatornillar. Sí, Cosas pequeñas. Y viste que tiene el torque adelante. sí. Bueno, me puse a armar, no sé si era un mueble o un estante. ¿Qué hice? Hasta comprando los clavos, voy y compro todo tornillos. Sí, tornillos tengo en la máquina. Y queda mejor, decía digo. Olvídate. Y la madera era un poco dura. Y... Vos especulás con que se corte el tornillo, ¿no? no, se cagaba la máquina. No te da poco. Se cagaba. Mirá que le daba el coso y no quería saber nada. Y me marcaba la batería como si fuera. O sea que me estás diciendo de la marca Lustov. Eso comprueba lo que yo digo. Lo promociona gente que no lo usa. La moladora, muy buena la moladora. Bueno, sí. La mola muy buena, pero bueno, porque yo la moladora. Pero... Claro, te quedaste con la buena referencia. de la mola, Se ve que cambiaron de chino y... hacíamos pileta Sí. antes. Y la pileta la pulíamos. Claro, Con el disco de Bastar pulíamos toda la pileta. toda la pileta. Y teníamos dos molas nomás chiquitas así, Lustov. Sí. Y le dábamos todo el día palo, y la moladora como sin nada. Dije, debe ser buena la marca, voy a comprar. Sí, Porque si querés una buena, una de igual, una boya, algo así, una cosa. yo lo que no compro, no voy a comprar y me arrepiento de haberlo comprado es Mota y Mota N Trucci. Nunca. No. Bueno, Ni que me traigan un cajón las de... porque una de igual, una Bosch, igual con esa atornilladora está arriba de los 200.000 pesos. Sí, y está quedando Sí, todo. ahí la más básica, digamos. Sí, Porque pero- una buena está arriba de 500 lucas. Exactamente. No, y ahí vi la Lustov y dije, Yo estoy a favor de las herramientas para tipos que laburan, que quieren Sí. empezar. Vos, mira, el mejor ejemplo. Vos querés arrancar por tu cuenta, estás buscando herramientas que se la banquen, pero que no te maten. O sea, que sacar un poquito de guita. voy con esa ahí. Parece como fuera un comercial, pero no. Yo banco mucho Inco, Total, Watson. Igual soy medio fanático de Inco, estas que te mostré amarillo cinegra. Sí, se ven lindas, Yo ya tengo el cambio, No me han defraudado, no me han defraudado. tengo el juego de destornilladores bajos, pero ya tienen como 4 años. Bueno, pero te duró 4 años. A mí el juego de naranja, yo hice 2. Ese tengo, el naranja con medio. Bueno, Ese yo tengo. el no te la naranja. puedo creer. Bueno, compré el juego completo. ¿Cómo? Los tornilladores y la pinza y el alicate. Mirá, compré un juego de llaves que en este momento, llaves 4 medidas en una. O sea, era estriada, de un lado tenías, ponele 10, 12, del otro lado Sí. 8, 11, ponele. Claro. La dabas vuelta y usabas baco en un estuche. Lindo, ni el estuche. Grique para un lado, para el otro. 4 medidas forzadas. Una vez necesité, era lo único que tenía, poner a punto el distribuidor del auto. No la pude meter de ninguna manera en ningún. Está bien, no era la llave para eso.
Me agarró tanta calentura que cuando llegué al cumpleaños de un pibe amigo le dije, este es tu regalo. Le regalé la plata de hoy debe estar 200 lucas, fácil. Ya. No, ya está, no me serviste, chao. No te usó más. Fuiste. Hoy no almuerzo. Y no, acá lo de- Tenemos el aire ya. Después faltaría aquello. Sí. Y aquí. ¿A qué? Las puntitas. No se te confía por la marcha, ¿no? No. Maquita. O de maquita ese. A veces. Yo ya te digo que yo tengo máquinas de estas. No soy, yo soy de la antigua escuela. Yo laburo más a cortafierro. Sí. Tengo. No te voy a negar. Maquita una me salió espectacular. Se la he dado a gente que no. Porque gente trabajando. Sí. Se la he dado a gente que no sabe ni. La empezó a usar y le daba así. Como diciendo esto se martillo. Bueno. Ahora que pongo la tira y con un martillo que Sí, nada más, me ha salido espectacular. Otra, usándola yo, en los 5 primeros metros, Bruno en el Castro y Moró, saltaba la punta. Está bien, la llevaste a nota. igual ya no son para pescar. Es más para agujerear, sí, no es un martillo, no es un demoledor. No. No, te zafo. Exacto. Esta era pura. Sí, sí. Voy a tener que comprar algo así. Así sí no tengo. Esta arriba de 200, ¿no? Sí, te está quedando re cortina. ¿Sí? No, son máquinas para cheto. Vos tenés que empezar con. ¿Cómo vas a salir bueno? Un Lucky Decker. Vos vas a salir bueno. Vos vas a arrancar con herramientas Watt. Vas a ver. Era así de maquita, ¿no? Va para picar. Maquita.
en una escuela de capacitación profesional. No, pero ahora como... No. Ah, no, eso es para saber los recorridos que vamos haciendo. Ah, pensé que lo estudiaba en las redes, algo de eso. Tutoriales no hay que avivar. No. Charlita. Nunca hay que hacer tutoriales, porque después parece fácil, se lastima, Quedan pegados. se quedan pegados. No, tutoriales no. Sí. Charlitas. Es otra cosa. A mí me llamaron el fin de semana y me dice un conocido que le sacaban la térmica Sí. de la pieza, la que maneja la llave de la luz de la pieza, pero las otras no. Y estábamos hablando aquí, me dice que tenía una térmica de 15 en la pieza. Una térmica de 15 para la pieza. Sí. Y tenía todo en la pieza, o sea, no es que estaba dividido los circuitos. No, era todo para Sí. Y tenía el aire, la estufa. la estufa, Ah, sí. que una cosita, que otra, y se No, le sube el cuando- consumo Sí, y salta. sí. Y me dice, ¿y qué tengo que hacer? Me dice, ¿poner una térmica más grande? Y yo le Qué digo, ignorante, sí. Y ahí es cuando decimos, ¿por dónde hablo, empiezo? bro. ¿Por dónde empiezo? Poner una térmica más grande a un cable. No le protege los cables. Se prende fuego el cable. Sí, no le protege el cable. Claro. Y le digo, ¿qué cable tenés? 2,5. Me dice, no, entonces está bien la de 15. le digo. Sí. Porque Son hasta 6 amperes por... Sí. por- Hasta 21 igual soporta el de 2,5, ¿no? Exacto. Pero juega muy Hasta al límite. 21, ¿cuál? El de 2,5. 2,5, claro. 21 amperes. Sí, 21 amperes. Pero juega muy al límite si le pones una de 20. Tensión nominal. Ya lo Ah. llevaste al pico. Ahí está, Ahí empieza. no. Y le digo, no, está bien. Los cables tienen que trabajar a un 70% de la capacidad. Y me dice, no, pero en la cocina tengo el aire, la estufa, no sé qué me dijo, el microondas, no sé qué. No está. Saliste de... Y me dice, y no me salta la térmica, me dice. ¿Y pero qué térmica tenés?
Una de 32, me dice. Y porque en cualquier momento se te prenden fuego todos los cables. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué querés? ¿Que te dé la receta? ¿Que todo? Nah. No te puedo pasar, le digo. No te puedo decir. No, pero aparte de eso es para ir, solucionárselo y cobrarle y volver. ¿Qué le vas a empezar a explicar? Que cada cable tiene un determinado amperaje, No, le explica todo la vuelta. Le dije, ¿qué es lo que hace el chanta este? El chanta este, el dueño, escucha. Dice, yo escucho ideas. Te saco una idea a vos, saco una idea a mí, otra idea. Después lo procesa, porque cabeza tiene. Contrata al más barato y le dice, haceme esto, esto, esto y esto. Yo ya le saqué la fecha. ella le sacó la idea a todo. Te viniste y dijiste vos, ¿Qué? ¿cuánto me cobraban dando 100? ¿Ah? ¿Vos cuánto me cobras para hacer esto? 50. Claro. Ah. Pero te sacó la idea, Y la idea, recogió idea de todos, de Sergio, La idea era de Tano, pero me lo vas a hacer vos por 50. Claro. Tano me cobra 100. Yo ya le saqué la fecha. Eso. Ah, y bueno, me decía así, le digo, no, yo no te puedo dar la solución así, le digo. Avísame si querés que lo hagamos, güey, te cobro. ¿Cuánto cobras? Y cambiar una térmica son 40.000 pesos. Y sí, yo le dije bien fría, le dije, para no matarlo. ¿Cuánto está? Y más o menos 30, calcular. Y me dice, no. Ya le dijiste que era la térmica, va a la casa. Había un muchacho que decía, mi día vale, poner plata de hoy, no sé, 50.000 pesos. Sí. Llegaba a las 8 de la mañana y se ponía a disposición. Ah. Cortame el pasto, lavame el auto, cambiame. Te lo juro. Se regalaba, faltaba que decía, vamos a entrar en terrenos sexuales, pero está en tu vida. Nada, Dani. Y con ese muchacho era amigo mío. Pero, está bien, yo entiendo que a veces la necesidad viene a hacer cosas de prolijas. Trabajaba mucho en Martínez. Era remisero de Telefe y conocía mucho a Martínez. Y por ende Martínez ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Lo rajaron y salió a ser, como es un muchacho que le gusta pintar, es prolijo. Se dedica a hacer cosas que no sabe, pero Prolijamente. ya hace. Me dice, hay que hacer un baño, así, vamos, sacamos un presupuesto, que esto, que lo otro. Yo ya confiando en él, porque ya habíamos hecho cosas juntos, le digo, mirá, acá vamos a pasar así, fíjate, porque hay que tener en cuenta esto, para qué lado va a ir la cometida, la pendiente. Le tiré un par de coordenadas, que capaz que a él le faltaban esos datos, para no llamarme. Eso es. Yo perdí la mañana, y le pregunté, le digo, ¿y el baño, che, Martínez? Que ya estaba todo arreglado, porque ya estaba. Y dice, pasame la lista de materiales porque lo hacemos. No, viste que lo hice yo, me fui animando, te voy a ser sincero. Nada. Bueno, por lo menos te fue sincero. Sí, porque pero. capaz que si a otro dice, no salió. Claro, pero yo ya había pateado otros laburos para poder justamente ir los sábados, porque viste que Martínez es una zona que se hace los días que ellos quieren a la hora. Horario de ruido, tenés que tener todo el kilómetro. Y nada, pero. Yo estaba laburando ahí en San Isidro, ¿no, Martín? Pero por el día no hay que. Cada trabajo tiene su costo. Su costo de uno. Para ir a hacer un cambio de 30 o 40 lucas. Mínimo. Es como yo digo siempre, yo preparé muchos, varios chicos. Vos tenés que llevarte una moneda, vos no sé, así, capaz que no. Te podés poner en este lugar de decir, el trabajo vale esto, pero hay tipos que necesitan para los pañales, la leche, y va y le dice 20, y ya está. Y lo hizo en 20 minutos y se fue. Pero el trabajo hay que cotizarlo, lo que vale, porque le tirás abajo el oficio al gremio. A los compañeros. Claro, o sea, no, llamo a este y me cobra 20. Pero ese un día no le va a servir más, porque
una mujer y cuentitas y... No, bueno, mujer tengo. Bueno, pero ponele que hoy en día, mirá, hoy hay tanto, vamos a hacer 2 patis. Bueno, listo. Por eso estoy acá, ¿no? Porque si no me encantaría, porque tenemos una casa que alimentar y Claro, claro. estoy juntado, casado. Pero por eso, poner precio es medio complicado. Yo no tiro la guita para arriba ni a palo, o sea, no es que estoy económicamente salvado, pero yo estoy en el taller, me suena el teléfono, me dicen, tengo este tema. Mandame un videíto detallado, no de 2 segundos. Te mandan un video así de 2 segundos, no, mostrame bien, a ver, listo. El problema es, ya sé cuál es. Puede venir a pasarme un presupuesto. No, el presupuesto te lo paso ya por teléfono. Sale de acá para arriba. Te sirve vos y si no, no gasto ni nada. Me quedo en casa. Y sí. Y sí. Porque me vale pasar el presupuesto allá, mirá, no me sirve. Me ha pasado de ir. Ahora ya hace como un año. Cobro visita. Y me ha pasado de ir. Decirle, es esto, es lo otro. Bueno, dale, listo. ¿Cuándo podés? Pasado mañana te llaman. Vino mi marido a la noche, con lo que vos dijiste, compró un repuesto, lo resolvió. Vale, gracias. ¿Y yo? Soy sí. El papanato, Encima te atienden en tangada, viste, como si fuesen a ganar algo. Ay, sí, porque dejó la tarea de lavarropa. No sé. ¿te podés fijar? Claro, ¿qué será que tiene? Debe ser una boludez. Si una boludez, hacelo vos. Claro, esa es la frase que típica que cuando te llaman y te dicen, debe ser una boludez. Bueno, llamó ¿Qué por acabó uno. de caja? No, se le engancha. Debe ser una boludez. Bueno, llamó un boludo, yo me dedico a hacer trabajo, no boludez. Sí, de verdad. Pero si te plantás contra todo, es muy probable Que nunca vas a laburar. No, vas a laburar con menos. Sí. Yo llegué a tener 1000, porque todo esto estaba anotado, agendado. Llegué a tener 1000 y pico de clientes, de los cuales por ahí 300 perdí por mi culpa, cabronada. Otros 300 me dejaron de llamar por costos. Llega un muchacho que dice, pues que el electricista me cobraba esto o me cobras esto. Quédate vos. Quédate vos. Que cumpla la función. Y después, bueno, mantengo los fieles, pero... Sí, porque hay que tener todo. Está el que dice, no, te vas a matarnos y... No, hay tipos que no manejan otro... Se me quemó la lamparita de la heladera, ¿podés venir? Puta madre. Claro. Y ya llaman al de Cuando confianza. empezaron a salir los aires los servicios, Sí. me llamaban y me decían, pero encima había 18 cuotas, de 2 mangos. Me compré el aire, vení, tráemelo. Yo no hago refrigeración. No hago. Me mataron. ¿Cómo no hacer refrigeración? Y ahora dice, Te llamo solo a vos. Tengo un conocido, un amigo. no te puedes Que hablar. se dedica a la refrigeración. Es medio charlatán, pero bueno. Y nada, digo, lo que pasa es que ya la gente cuando ve que otro está metiendo mano de obra, no le gusta. No. Y nunca falta ese amigo que recomendar. No, yo Cabañí. cuando voy vamos juntos, pero... Te quiere pisar. Llámame la historia que te conté, pasó. Pero cuando vamos con Candelita por tema de refrigeración, siempre voy yo también. Pero a la gente noto que no, mucho no le gusta que otro esté ahí metiendo mano de obra. Claro. Y esos son los clientes fieles, digamos. Sí. Porque Yo aire no hago. está el que te dice, me cobraste más barato como dijiste vos. Me quedo con el más barato. Y después el barato, sale caro porque usted lo tenía llamando. Sí, a los 2-3 días pierde todo el gas. Nosotros hacíamos la refrigeración. ¿Ah, sí? Sí.
Ya. Dentro de Bueno, igual lo tenés que dejar presurizado. Depende, si dejas el paquete lo tenés que dejar presurizado. Presurizado, Lo soldás, ¿viste? Y también lo hacíamos el vacío. Con la bombita de vacío lo hacíamos Es al la vacío. mejor manera de poner. Claro. Y después. Claro, pero. Como digo, es como la electricidad. Mientras no pongo el caño y se seca. Los de mi casa los puse yo, andan perfecto. Mientras. Una buena viola. Sí, una Corté buena- un par de. Le corté la. Le tiraba detergente a ver si pierde y. Le corté las tuercas, viste, al 410. Sí. Que trabaja con más presión, le corté las tuercas, se las soldé directamente. Total río, todo lo que quiero. No tuve ningún problema. El R22 sí, le dejé la viola con las tuercas. En la casa de mis hijas, también uno lo puse yo, después como ya no tenía ganas de aguantar a la madre, qué sé yo, mandé a un amigo que hizo el otro. No, es accidente. Los cables son puentes nomás. Los cables 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y sí, porque son puentes. Son nomás. puentes. La inventación fue hacer tierra neutro. Y ya está. Como te digo, no se acogote el para que cruce el cable. Sí. Y ya está. Ese es un problema. Me habían contado casos de van y está el caño completamente estrangulado y pasa un... No, lo acogotaste no te va a pasar la cinta. Un poquito mucho al amigo. Y fue un día crucial. Fabio. Ahí estoy pensando en poner un poco igual. Acá abajo. Sí, Y por ahí te pide. porque allá va a estar el vestidor. O sea, acá no tiene ningún tono. El que más cercano es este. Sí, va a querer encerar seguro. O por ahí te conviene tirar este por acá y ponerlo acá. También. Sí. Después sabés qué habría que reparar. ¿Viste el caño de la escalera que pega como una curva ahí que une el circuito de abajo con el circuito de arriba? Sí. Tiene una combinada en 3 puntos, que yo se la voy a hacer con un automático. ¿Viste? Esos automáticos de consorcio. Se la voy a hacer medio con eso. Con eso no. Tecla de timbre. Pero no quedó claro porque acá quería poner un cooler, ahora va a volar la losita esa que hay ahí. Bueno. Vamos a tratar de. Viste que lo cortaron. Vamos a tratar No, de. viste, pero. Bueno, está cortado porque atravesaron un caño en el medio. Vamos a tratar de arreglarlo con un corrugado que quede unido. Y le mandamos 5. Claro, porque en el peor de los casos ya tenemos uno de abajo arriba que podemos llegar a pasar. Te pasa el puente. El puente, Más que nada. más que nada. Sí. No ves que estaba cortado, ¿verdad? Sí, parece mentira. La verdad. Ahora cuando bajamos a buscar
Mejor prevenir que curar, dice, ¿no? Y sí, porque este por ahí cambia de idea y... Por ejemplo, esa losa que hay ahí tiene como 15 centímetros de espesor. Es una picolera. Y la quiere volar. No sé cómo hace. Sé cómo hace para sacarla, es muy fácil, pero creo que no se entiende nadie. Ahora sí. Uso tensor así. Notaste la cabeza de esa, ¿no? A 90 grados para eso laburo. Espectacular. Está viendo, está viendo. Yo ya le llamo la cabeza de tu dedo. ¿Querés otra para tener con una y aprobarnos otra? No, ya salió la chocolate. Ah, salió así. Creo que está agarrando. Sí, eso nunca va muy apretado, lo que pasa es que yo sí. Pues sí, se agarra. ¿Cuánto de tenés, no? Argentino no sos. No, Por eso tal. no, soy italiano. Nací en Mesina y tengo 50 años. No parece, ¿eh? No, pareja. Tengo los genes de mi abuelo que era longevo y bueno, depende de quién me ve, estoy hecho pelota, depende de quién me ve. A mí me dicen viejo. Viejo. El viejo. Me imagino que hace pasta. Sí, pasta, pizza. Igual me enamoré del asado de una manera. No hay con qué darle. Ah, ¿Hace mucho no estás acá en Argentina? a los 5 años, creo. Está, ¿no? De 20 la voy a poner, ¿no? Sí. Va, perfecto. Sacando excepciones. Al aire solo, ¿no? Claro, ese sería el... 22. No, sí es una línea de... 4. Le voy a mandar de 4 porque es de uso especial, pero con 2,5... De la banca. Sí, sí. Y no pasa del día amper, ¿no? No, tiene la ficha de 20, pero porque está muy cerca de los 10. O sea, trabaja por ahí con un pico de 8 y medio. El arranque no va El arranque. Te pega el pico. Y si es inverter, ni pasa. No, Pero, sí, ¿no? claro, el pico está en serio. Pero... Mejor prevenir. No, sí, mejor prevenir. Aparte. Que compre, que sea cable, que no compra ni disco, ni... Encima, por la piecita, creo que uno más de 3.000 frigorías, no creo que les pueda. Todo cerrado con eso fundido, casi como... Una heladera, me parece. Yo le voy a poner de 4 porque es de uso especial. Claro. Bueno, nosotros laburábamos, yo laburaba con un electricista que le ponía de 2,5. Le mandaba de 2,5 y le decía, no, sí, es de uso especial. Le chanteaba que era de 4, pero era de 2,5. Claro, era de uso especial porque no interfiere. Y el de 4, a casa. A casa.
Póneselo y lo que te sobre llévatelo. Llegate 2,5, es más cómodo. Y sí, porque son más de medio. Sí, te van a pensar los domiciliarios. No, pero el tipo ya que vale el grueso. Una vez en Morón se había incendiado, había habido un principio de incendio en la zona de Morón, en Morón, principio de incendio en la sala de medidores abajo. Era la época que no se usaban bandejas, salían todos los caños livianos a cada uno de los departamentos. Parece que hubo ahí medio un corto y se agarró y justo estaba el encargado, lo vio, bueno, lo pudo apagar, qué sé yo, bueno. Fueron los bomberos, rompieron todo, chorro de agua. Sacamos no sé cuántos metros de caño, cable, cobre, y había un tambor lleno y éramos dos, estaba yo y este pibe carterista. Y él siempre saca de esos laburos así medio bravo. Térmica, porque incluso lo habían habilitado, pero era la transición entre que te pedían térmica y disyuntor a la salida del medidor y eso no estaba, y para normalizarlo. Igual como no, pusimos los NH y le dimos luz al toque. A uno o dos departamentos los pasamos por afuera así, le dejamos con luz entrando en el y él la ponía a la esposa a pelar el cable y prendía el cobre. Y me dice, ¿vos qué querés de tu parte? ¿El cobre o el cable? No, digo, mira el cable. No es decir, no es el cable. Sí, o Saca más plata con Porque cable. vos pasas un laburo con materiales y ya está. Ganaste más que con el cobre. No ando pelando cables, no tengo tiempo para eso. Porque también se incendió el dueño que estaba en el country, el viviente, estaba ahí en el banco provincia, el country. Sí. Bueno, estaba ahí, no, solucionenlo, no sé, no me rompan, avisame. Chao. Manejate. Manéjenlo. Solucionar el problema y decime cuánto es. Eso le digo. Y llévense todo, tiren todo lo que quieran. Bueno, ponele que había 10 térmicas que había llegado el fuego. Cambiamos todas. Las 30, digo. Sí, no, cambiamos todas. Y me dice, bueno, ¿cuál es? ¿Qué querés? No, mírame los materiales. Si yo sé que son nuevos, es un edificio estrenado. O sea, ya está estrenado a señales, pero en ese momento era un edificio estrenado. Había 2 familias y un departamentito que le daban al sereno ese para que duerma el encargado. Y después el dueño lo tiró a todos pibes de la facultad de Morón que está ahí nomás. Sí. Altas partutas salían los pibes de ahí adentro, ¿te imaginas? Y todos los materiales eran nuevos, cero. Todo cero. Hubo ahí unos chupazos y por ahí una llama que Agarró 2, no 3. ahí nomás fue, no sé dónde habrá. No me acuerdo. Cambiaron todo. Peritándolo te das cuenta que pudo haber pasado, un corte flojo. Claro, una mal contacto. Alguna pavada, sí. Y le pasando todo. Encima venía la transición, como te dije, de los disyuntores arriba de los medidores. Le metimos disyuntores, Llevaste material a lo loco, ¿sí? Es que después, como decís vos, te sale un trabajo y ya tenemos material. Y no tenés que estar comprando material. Y después de ahí lo armamos todo con bandeja y cintenario. Desesperado por el cobre el otro. No sabés. Y la ponía la esposa. A pelar. Que yo lo conocía a él por intermedio de la esposa. La esposa era compañera mía en la primaria. Y es vecina aparte. Y un día cayó con bueno. A pelar cobre, ¿no? Y lo puso a pelar cobre. ¿A quién me trajiste? La puso a pelar cobre. Qué sinvergüenza.
para qué sirven los caños que sacamos. Una escoba, una escoba. Este disco ya no pide más. Está alargando olor a nada. Estoy cortando. No, Sí. Lo que pasa es que para pedirle disco a chanta hay que hacer un pedido. No, sí. Está alargando más olor a hierro. Bueno, sí. el anillo va a quedar por ahí. Y hay que ver la máquina grande, pero es. No, tiene disco tampoco. No. Aquí yo estaba cortando el baño. Este es lo que me había dicho que había que hacer. Sí. Estaba cortando el baño y se terminó así para ir. Y vine a buscar a la chiquita que le quería bajar. Bueno, No hay disco de vamos a hacer hasta donde llegue y bueno. para poner caño. Hoy le voy a hablar. Ah, me dijiste que allá hay que amurar las cajas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Allá ya está para amurar las cajas, no creo. Sí, faltará plantear un par de circuitos. O sea, no sepa vos cómo van, pero. A mí lo que me interesa es ir llevando caños para arriba, ¿viste? Sí. Lo de la salida del tablero de ahí. Ahí, ahora te explico, pero ya te vas a dar cuenta. Es uno de combinada y 3 de aire, iluminación y. Nada. Uno para cada uno. Claro, o sea, en un momento vas a tener uno, pasa el tablero, se van a sumar esos 3 y van a ser 4. Llega un cuarto que sale. Después ahí arriba hay una caja octogonal, que esa me parece que la vamos a tener que volar y vamos a tener que poner una caja de 10x10 para llegar con los pasos. Caja de paso que queda. Claro, una caja de pasos. No, este quiere circuito, quiere aire, quiere cable, quiere 200 cosas, pero no quiere caja. ¿Es dónde quiere? No, que la estética, después tengo que poner un cuadro arriba. Colgámelo de colgame el cuadro, a veces lo voy a quitar. Sí, de todo. Depende cómo me agarra el día, a veces lo aprecio, pero otros días tengo una gana de Un escobazo. Sí, un escobazo. Si no lo veo la barreta. Barretazo, me tiene que no es mal tipo, pero tiene esas cosas. Te picotea información.
Ahora, ya te digo. Me quiere prestar. 10:30. Sí, guarda que está en proceso de restauración. La corriente de Ahora no, pero está energizado.
No. Dale, tranquilo. Yo quería sacar un poco de fútbol, ¿viste? Bueno, creo que agarramos velocidad. Agarramos ritmo. Sí, sí. Está bien que es un cortador, no me acuerdo. No. ¿Qué se perdió, mi amigo? Chiquito. Sergio, estamos sin disco. No hay disco. ¿Me podrá entrar dos? Decile. Uno para vos, uno para mí. Porque... Ya no importa. Pero me cansé de pedir. Le digo a vos porque yo le digo, pero como vos sos el, me dijo que me maneje con vos. Me cansé de pedir y me trajo la otra vez. Sí, que es una porquería. Yo tengo libros acá. Sí, yo también tengo, Lo pero... voy a traer para que. Y también, mirá... No había más barato, ¿no? No. El último que llegó a... Ahí tenemos que buscar.
Hotel California. ¿Era picoloro para redondearlo? ¿Dónde la dejaron? Se había perdido hasta el cuchillo. No, por única vez. Que le mande el material. Falta cruzar el caño, igual. Se baja. Sí, sí, ya es el tema de datos. De datos se lo debe. Usted que se lo mano. Decía, pero se lo encargó a esto. Pero vamos. ¡Ay, tío! Yo lo estoy preparado para subir. Hay que picar la pared, no todo el mediodía lo pico. Bueno, gente, hoy sí va a estar jugoso, si se quedaron hasta acá, hoy sí va a estar jugoso el videíto, hubo charla con el electricista, la verdad buen pibe, tiene conocimiento, va rápido, así que nada, contento, ya mañana me da entusiasmo de venir. Así que nada, espero que se hayan quedado 2 horitas de obra en tiempo real, con algunas charlas. Cosas interesantes. No la hago más larga porque después tardó un montón en subirse. La idea es que esté hoy. Mírenlo porque hoy sí hay más conversación y esas cosas. Saludos.